Comenzó como una comedia tonta sobre 7 náufragos en un paseo de 3 horas, que salió mal. Pero Gilligan's Island resultó ser cualquier cosa menos simple detrás de cámaras. ¿Sabías que el skipper filmó con el brazo roto durante semanas sin decirle a nadie? ¿Que la laguna era real y luego se convirtió en un estacionamiento? ¿O que la Guardia Costera recibió solicitudes de rescate de espectadores que pensaban que el elenco estaba realmente perdido en una isla? Hoy nos sumergimos en las historias reales que nunca viste en la isla. ¿Curioso? Deberías estarlo. Veamos más de cerca este soleado programa con un pasado sorprendentemente tormentoso. The Skipper had a broken arm for weeks. Alan Hale Jr. era la imagen misma de la fuerza como el adorable Skipper, pero pocos sabían que filmó varios episodios con un brazo roto en secreto. Durante una caída desde una palmera falsa en el set, Hale falló al caer sobre la colchoneta de seguridad y se fracturó el brazo. En lugar de detener la producción, siguió adelante, cargando a Bob Denver, levantando utilería y haciendo acrobacias. Solo reveló la lesión en la fiesta de clausura de la primera temporada. El elenco y el equipo quedaron atónitos por su dureza y humildad. The pilot was shot the day J.F. Key was assassinated. El 22 de noviembre de 1963 debía ser un día final de rodaje del piloto, alegre, en Hawái. Pero justo antes del almuerzo, el elenco y el equipo se enteraron de que el presidente John F. Kennedy había sido asesinado en Dallas. La producción se detuvo mientras todos se reunían alrededor de radios en silencio. Aún así, algunas escenas se completaron ese día. Un vestigio inquietante permanece. En los créditos iniciales de la temporada 1, se ve brevemente una bandera estadounidense a media asta mientras el SS Minnow sale del puerto. The island set caught fire, twice. La isla desierta podía ser falsa, pero los peligros eran reales. Durante mantenimiento fuera de temporada en CBS Studio Center, el set de la isla artificial se incendió. No una, sino 2 veces. Ambos incidentes fueron causados por chispas de soldadura cerca de las cabañas con techo de paja y las palmeras de utilería. Los equipos corrieron a apagar las llamas antes de que hubiera daños mayores. No se perdió metraje, pero varios adornos, vegetación y cocos decorativos fueron destruidos. El seguro del estudio cubrió las reparaciones discretamente, y la producción continuó sin hacerlo público. Alan Hale Jr. hitchhiked to his audition. Alan Hale Jr. estaba de vacaciones en una zona remota de montaña cuando recibió la noticia de que los productores estaban buscando reparto para una nueva comedia llamada Gilligan's Island. Ya montado a caballo y vestido con atuendo vaquero, Hale cabalgó hasta la carretera más cercana y pidió aventón hasta Los Ángeles. Llegó quemado por el sol, polvoriento y vestido como ranchero, pero su carisma y su presencia imponente conquistaron la sala. Sherwood Schwartz dijo que Hale literalmente cabalgó hacia el papel como si fuera destino. The cast had to build chemistry overnight. Cuando CBS rechazó el piloto original, recastearon 3 papeles clave: Mary Ann, el profesor y Ginger. Solo días antes del inicio de la producción completa, el nuevo elenco, incluyendo a Dawn Wells y Russell Johnson, tuvo poco tiempo para conocerse. En vez de ensayos, fueron enviados a cenas grupales y lecturas rápidas de guión. Alan Hale Jr. fue quien propuso una cena para romper el hielo. Para cuando las cámaras comenzaron a rodar, el elenco ya había conectado, y esa camaradería se convirtió en parte del encanto del programa. The studio rejected a Gilligan's Island musical. A finales de los años 80, Sherwood Schwartz desarrolló un musical teatral basado en Gilligan's Island, con canciones originales, secuencias de slapstick y números de baile tropical. Lo imaginaba como una comedia estilo Broadway, pero cuando lo presentó a estudios y productores teatrales, la respuesta fue tibia. Los ejecutivos lo consideraron demasiado extraño, y algunos lo llamaron
cursi sin remedio. El proyecto fue archivado, aunque guiones parciales y letras de demostración aún circulan entre aficionados del teatro. There was a plot to rescue the castaways using dinosaurs. En conversaciones iniciales para una nueva serie animada en los años 70, una idea descabellada llegó sorprendentemente lejos. Los náufragos construirían una máquina del tiempo de bambú y quedarían atrapados en una tierra prehistórica llena de dinosaurios. El pitch incluía escenas montando dinosaurios y reptiles parlantes. Sherwood Schwartz vetó de inmediato la propuesta, calificándola de locura de ciencia ficción. En su lugar, aprobó The New Adventures of Gilligan, una versión más realista para las mañanas de sábado. The lagoon was real, but later became a parking lot. La famosa laguna no era CGI ni una pintura de fondo. Era un cuerpo de agua real, hecho por el hombre, en el lote de CBS Studio Center en Studio City. Tomó semanas construirla, con follaje tropical falso y un banco de arena para el Minnow. Entre temporadas, se drenaba y se usaba como estacionamiento. Para los años 90, el terreno era valioso. En 1997, la laguna fue demolida durante una expansión del estudio. Hoy solo queda una pequeña placa conmemorativa. 4 different boats played the SS Minnow. El SS Minnow no fue un solo barco, fueron 4. El primero se alquiló en el Ala Wai Yacht Harbor de Honolulu para los créditos iniciales. Un segundo barco, más tarde encallado frente a la isla de Vancouver, se usó en la temporada 2. Un tercero fue varado en Moloa Bay, en Kauai, para escenas en Hawái. Un cuarto Minnow fue construido completamente en el estudio para tomas controladas en agua. El nombre Minnow era una burla directa hacia Newton Minow, el presidente de la FCC que llamó a la televisión un vasto desierto. Jerry Van Dyke regretted saying no. Bob Denver no fue la primera opción para Gilligan. Ese honor fue para Jerry Van Dyke, quien rechazó el papel para protagonizar My Mother the Car, una serie ampliamente considerada una de las peores jamás producidas. Más tarde admitió que fue el mayor error de su carrera. Natalie Schafer took the role for a free vacation. Schafer, quien interpretaba a Lovie Howell, ya era rica gracias a inteligentes inversiones inmobiliarias en Beverly Hills. Aceptó el papel pensando que el piloto sería solo una filmación de una vez en Hawái. Tenía 63 años, pero no le reveló su verdadera edad a nadie. Jim Backus was a cheapskate millionaire. Aunque interpretaba a un millonario, Jim Backus era famoso por ser extremadamente tacaño. Dawn Wells y Natalie Schafer bromeaban diciendo que frecuentemente olvidaba su billetera durante el almuerzo. Schafer finalmente le envió una factura falsa por $300 en comidas. Russell Johnson's audition was shirtless. Antes de ser el profesor, Russell Johnson voló misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Cuando audicionó, los productores inmediatamente le pidieron que se quitara la camisa. Nunca explicaron por qué, pero irónicamente, jamás apareció sin camisa en la serie. Bob Denver was almost arrested over fan mail. Denver estaba tan comprometido con sus fans que abría personalmente gran parte de su propio correo. Pero en los años 70, esta dedicación casi le salió cara cuando un sobre contenía marihuana. Denver fue arrestado, pero luego absuelto tras afirmar que un fan se la había enviado sin que él la solicitara. Mantuvo esa versión, y algunos todavía le creen. The Coast Guard received rescue requests. Después de que la serie se emitiera, la Guardia Costera de IIUU recibió telegramas reales de espectadores preocupados que pedían rescatar a los pasajeros del SS Minnow. El creador, Sherwood Schwartz, tuvo que explicar repetidamente: es una comedia, no un documental. Schafer hid a personal health battle. Natalie Schafer se sometió a una doble mastectomía antes de que la serie saliera al aire.
Sus elaborados vestuarios fueron hechos a medida para ocultar los resultados de la cirugía. Compartió el secreto solo con Dawn Wells, quien la describió como elegante, valiente y profundamente reservada. Bob Denver nearly died on set. En una escena infame, Gilligan queda atrapado en una choza con un león, que no estaba en el guión. El león se lanzó sobre Bob Denver. El entrenador intervino justo a tiempo. Más tarde, Denver dijo, «Ni mis golpes de karate me habrían salvado. The show was cancelled for Gunsmoke». CBS le dijo al elenco que buscaran casa. La serie regresaría para una cuarta temporada. Pero cuando Babe, la esposa del jefe de la cadena William Paley, notó que su serie favorita Gunsmoke no estaba en la programación de otoño, exigió su regreso. Gilligan's Island fue cancelada para hacerle espacio. Dawn Wells was once stranded on a real island. En un giro surrealista, Dawn Wells quedó temporalmente varada durante un viaje benéfico en bote en las Bahamas. Los locales lo llamaron en broma la maldición de Mary Ann. Ella luego dijo, «Al menos sabía cómo construir un refugio». Jim Backus was once hospitalized for laughing too hard. Durante un ensayo de un chiste particularmente tonto con un pastel de coco, Backus rió tanto que hiperventiló y se desmayó. Fue llevado al hospital por precaución. Luego bromeó. «Casi me muero de risa. De mi propio chiste». The show's finale was a total accident. A diferencia de la mayoría de las comedias, Gilligan's Island nunca tuvo un final adecuado. El episodio final se emitió sin aviso y no hubo cierre alguno. Los fans tuvieron que esperar más de una década para el telefilme de 1978 Rescue from Gilligan's Island para saber qué había sucedido. The cast found out about the cancellation through the newspaper. No hubo fiesta de clausura ni última hoja de llamado. El elenco se enteró de que la serie había sido cancelada al leerlo en Variety. Algunos, como Alan Hale Jr., ya habían comprado casas cerca, esperando la cuarta temporada. Alan Hale Jr. used the skipper costume until his death. Hale abrazó la identidad del skipper tan profundamente que a menudo visitaba hospitales infantiles con el disfraz completo, incluso décadas después del final del programa. Cuando murió en 1990, algunos amigos bromeaban diciendo que fue enterrado con el sombrero. The lagoon smelled awful. Para la temporada 3, el agua de la laguna artificial se había vuelto estancada, maloliente y llena de insectos. La ilusión tropical se mantenía en cámara, pero el elenco y el equipo bromeaban. Podías oler la isla antes de verla. The skipper and Gilligan had real father-son chemistry. Aunque no eran parientes, Alan Hale Jr. y Bob Denver tenían un profundo vínculo fuera de cámaras. Hale dijo una vez, «Bobby era como mi segundo hijo». Denver lo confirmó años después, llamando a Hale el hombre más leal que conocí. Dawn Wells sold Mary Ann's Coconut Cream Pie. Wells lanzó más tarde una línea de productos horneados llamada Wishing Wells, inspirada en el famoso pastel de Mary Ann. Fue un éxito en exposiciones y convenciones temáticas. «Los fans querían probar lo que yo horneaba en la isla», dijo entre risas. Bob Denver was extremely shy in real life. A pesar de interpretar a uno de los personajes más expresivos y torpes de la televisión, Bob Denver era profundamente tímido y reservado fuera de cámara. Miembros del elenco recordaban que odiaba hablar en público y rara vez daba entrevistas si no era obligatorio. The show was used in college psychology courses. Varias universidades, incluyendo UCLA y NYU, usaron episodios de Gilligan's Island en cursos de sociología y psicología como modelo de dinámicas grupales en aislamiento. Los profesores señalaban que los personajes encajaban en arquetipos conductuales clásicos. Dawn Wells auctioned her costumes to pay medical bills. En sus últimos años, Dawn Wells enfrentó dificultades económicas tras una larga enfermedad. Para ayudar a cubrir gastos médicos, subastó fotos firmadas, guiones
e incluso sus trajes originales de Gilligan's Island. Fans de todo el mundo respondieron con un apoyo abrumador. Gilligan's Island inspired a NASA experiment. NASA supuestamente hizo referencia a la serie mientras estudiaba el comportamiento grupal para misiones de aislamiento prolongado, como viajes a Marte. Señalaron la necesidad de humor, cooperación y habilidades diversas, incluso si el profesor no puede construir una balsa. A fan built a full-scale replica of the island. En 2012, un fan excéntrico de Florida recreó toda la isla en su patio trasero, laguna, cabañas tiki y un minnow varado. Le tomó 3 años y más de $150,000. Más tarde se convirtió en un alquiler estilo Airbnb. A Real Gilligan's Island was discovered. En 2009, usuarios de Google Maps bromearon diciendo que un pequeño atolón deshabitado en el Pacífico Sur se parecía a la isla de la serie. Se volvió viral y temporalmente fue etiquetado por usuarios como Gilligan's Island. There was a horror movie spin-off attempt. A inicios de los 2000, un cineasta independiente intentó conseguir los derechos para producir una parodia de terror de Gilligan's Island, en la cual los personajes terminarían enfrentándose entre sí. La familia Schwartz rechazó la idea de inmediato. Sherwood Schwartz's grandson appeared in a reboot attempt. A inicios de los 2000, el nieto de Schwartz formaba parte de un equipo que propuso un reboot de Gilligan's Island para la generación Z, donde influencers quedaban varados tras un crucero de redes sociales que salía mal. Nunca pasó del guión piloto. Para un programa construido sobre un simple tour de 3 horas, dejó décadas de misterio, nostalgia y momentos verdaderamente increíbles que aún sorprenden a los fans, 50 años después. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué dato te impactó más? ¿Creciste viendo a los náufragos o los descubriste después en repeticiones? Si disfrutaste este repaso por la historia de la televisión clásica, no olvides dar like, compartirlo con otro fan de la TV retro y suscribirte para más historias detrás de cámaras de los programas que creíamos conocer.